y ahora continuando quizá con la experiencia de los presos políticos en el exterior, que bien poco es conocida verdaderamente dentro de esta lucha contra el régimen totalitario, quisiera llamar al señor Pedro Remón. ¿Es correcto? Muy buenos días a todos. Yo sé que ya están un poco cansados, ya llevamos más de 2 horas sentados. Yo, por mi parte, ya me estaba cansando. Si quieren ponerse de pie un momentico y ejercitar las piernas, por favor hagan. Yo sé que la historia no permite brevedad, pero yo voy a hacer lo más breve posible. Con esto quiero pedirle a la esposa de nuestro compañero de lucha, Reinaldo Acuit, que me asista en esta breve presentación. Ayúdame, aguántame aquí, por favor. Sí. Pónmelo bien cerca de la boca para que me escuchen. Gracias. El pedido, primeramente quiero dar las gracias al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo por haberme invitado a compartir con ustedes parte de la historia. La historia, como les dije, no permite brevedad, pero voy a hacer lo más breve posible. Yo quiero leerle 2 o 3, unas líneas de un libro que se escribió en Panamá durante una estancia que tuvimos cuando el dictador Fidel Castro nos acusó de que fuimos a ejecutarlo. En esos momentos compartimos prisión Luis Posadas Carriles, Guillermo Novo Sampol y Gaspar Jiménez. También, aparte de la prisión política en Panamá y en los Estados Unidos, yo cumplí prisión antes de la mayoría de edad en Cuba, donde terminé siendo condenado a 1 año bajo la tutela de mis padres por ser menor de edad. Y los actos que se llevaron a cabo en contra de la tiranía fueron catalogados en aquel momento como una rebelión inculcada por el clero fascista y falangista de mi pueblo. No es verdad, pero así fue como se desarrollaron los hechos. Les leo unas líneas del libro Fidel Castro, el verdadero terrorista, que fue escrito con la ayuda de Luis Posadas Carriles y muchas de las cosas que Nelly Rojas narró de los acontecimientos que se llevaron a cabo en Venezuela, de las atrocidades. Luis compartió conmigo y pudimos hacer un compendio de este libro que se llama Fidel Castro, el verdadero terrorista. Es obvio por qué lo titulamos así, porque él no perdía la oportunidad de decir que nosotros éramos terroristas. Pero lo que ha prevalecido en Cuba desde el año 59 es un terrorismo de Estado. Y por eso queríamos nosotros ser los acusadores y no los acusados. Les comparto. En la vasta campaña de lucha por la liberación de Cuba, la denuncia valiente y oportuna, como la que hemos visto aquí en esta mañana de muchos compatriotas, tiene un sitial de honor, porque arrincona la dictadura y deshace la imagen idílica con la que suele presentarse en los cónclaves de la democracia latinoamericana. Hoy día Cuba continúa siendo esclava sin razón justificable. Si quiere puede bajarlo un poquito. Sin razón justificable. Asimismo, no tanto, la sangre del nuevo pueblo cubano se derrama sin justa esperanza de triunfo que no sea la que da el sentimiento unánime y constante al repudio de la tiranía por todos nosotros y por el pueblo cubano. Después de más de 60 años o 60 años de la dictadura castrocomunista, sanguinaria y barbárica, la peor de la historia americana, el nefasto régimen aún pretende perpetuar el sistema totalitario y fracasado con el que esclaviza a nuestro pueblo. No me preocupe. Gracias. Gracias. E insiste en extenderlo a otras regiones. No han cesado con esa idea, pero de igual manera
en estas 4 décadas, o 4 décadas, no, el libro se escribió hace 20 años prácticamente, han caído los ropajes y las máscaras de Fidel Castro, de Raúl Castro y de toda su camarilla de secuaces, y sus crímenes relucen acusadores bajo la luz del sol de la justicia, esperando el segundo justo en que habrán de rendir cuentas ante la justicia de los hombres, porque ante la de Dios ya figuran desde hace tiempo como reos condenados. Ahora bien, el hecho de la trayectoria que tomó la Revolución Cubana en el año 59, por todos conocida, es la que nos lleva a nosotros en la época de estudiantes a combatir el régimen. Como les dije anteriormente, fui encarcelado, fui llevado al Vivac de Santiago de Cuba, estuve aproximadamente 4 meses hasta que me condenaron a 1 año bajo la tutela de mis padres. Una vez cumplida esa sentencia, en combinación con nuestros compañeros de lucha, planeamos un viaje para poder salir del país. Así fue, yo no podía reunirme con ellos porque ya estaba muy significado. Pero en el momento dado ellos me llamaron y nos dijeron que estábamos listos a abandonar el país con una sola intención. La intención nuestra de abandonar el país era de entrenarnos y volver a dar al traste con la dictadura castrista. Luego de estar aquí y haber recibido entrenamiento, un entrenamiento vasto donde el jefe del campamento era Luis Posada Carriles, el entrenamiento que recibimos fue de guerrilla urbana, comandos rurales, demolición, un entrenamiento tan vasto que cuando entré a participar en la Guardia Nacional en New Jersey por 6 años que estuve allí, me ascendieron de inmediato. Dijeron, no, Remón está en Valle de Cochino. Yo traté de parar al sargento que lo estaba diciendo, yo no estuve en Valle de Cochino. Y él me dijo que me hizo así como, cállate la boca, y me ascendieron, me dieron un pelotón. Nuestras intenciones no eran precisamente quedarnos en los Estados Unidos, sino volver a Cuba. Nos incorporamos a la Junta Patriótica Cubana, donde estaba Cisneros, estaba Manolo Ray, con la intención de desembarcar en Cuba en el año 1964. Desafortunadamente, nuestros aliados del norte no lo permitieron, y por eso quería leerles otra parte que se ve muy presente, muy latente en el día de hoy, donde la presente administración, que ha cambiado prácticamente el rumbo de la política norteamericana, no solo hacia Cuba, sino hacia el mundo. Esta anécdota escrita en el libro, yo creo que, esta reseña histórica en el libro, creo que es importante leérsela. Se me rechacaba la boca. Y dice así, en 1991, en una reunión del solapado grupo Bilderberger en Baden, Alemania, David Rockefeller, ante la presencia del entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, que ya ustedes todos lo conocen, manifestó, y cito, estamos agradecidos con el Washington Post, The New York Times, Times Magazine y otras publicaciones cuyos directores asistieron a nuestros encuentros e hicieron honor a sus promesas de discreción durante casi 40 años. Rockefeller fue más allá al explicar, y cito, hubiese sido imposible para nosotros llevar a cabo nuestro plan para el mundo si hubiésemos estado sujetos a las luces de la publicidad durante esos años. Pero el mundo es ahora más sofisticado y está preparado para avanzar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los banqueros del mundo es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en los pasados siglos. Esto lo dijo Nelson Rockefeller delante de Clinton, y toda la prensa que hoy
el presidente de los Estados Unidos le llama fake news. Yo creo que tiene resonancia en lo que está pasando hoy en día. También tenemos que darnos cuenta que el hecho de que cumpliéramos prisión en los Estados Unidos y cumpliéramos prisión en Panamá, no al extremo que se ha expuesto aquí con las atrocidades que se cometieron, que cometieron el régimen comunista y en Venezuela, como explicó Nelly, no fueron tan férreas como tan es así, pero sí, la cárcel es cárcel. Sufrimos 8 años de prisión porque creamos una organización al margen de los servicios de inteligencia norteamericanos y los gobernantes de turno y poderosos amigos del régimen castrista nos encarcelaron. Las prisiones de aquí no se pueden comparar con las de Cuba o Venezuela. Pudiéramos decir que es un 5 estrellas comparado con lo que se ha expuesto aquí hoy en día, pero es una prisión. También nos daban la oportunidad de que pudiéramos compartir con otros la palabra de Dios, ayudar a los demás. En mi caso en particular, yo pasé la mayor parte del tiempo en un hospital federal trabajando. Habíamos 300 reclusos que trabajábamos y había otros 700 que eran enfermos. Allí pudimos crear un hospicio a enfermos de muerte. Había muchos enfermos de cáncer, de SIDA, y la miseria humana que se podía contemplar la compartimos con el capellán y con el psicólogo de la prisión, y pudimos crear este programa de hospicio a enfermos de muerte que hoy en día está a nivel mundial. Hoy en muchas cárceles del mundo existe este programa. El gobierno o el Buró de Prisión estaba renuente al principio de darnos la facilidad de poder entrar a diferentes lugares, porque esta prisión era del nivel 1 al nivel 6. En el caso mío, yo era nivel 1 por mi comportamiento en la comunidad y mi contribución y beneficio a la sociedad. Pero el caso era un nivel 6 y por eso me mandan a esa prisión. Ahí pudimos, como les dije, junto con el staff médico que existía, el capellán, el psicólogo, crear ese programa y pudimos ayudar a muchos enfermos, muchos murieron en nuestros brazos. El SIDA era una cosa que se desconocía, una enfermedad totalmente desconocida en aquel entonces, hasta que el Surgeon General de los Estados Unidos pudo hacer unas declaraciones de que no era tan contagioso como se pensaba. Pero dentro de la prisión, los prisioneros comunes veían a los demás como una amenaza a su salud y a su bienestar. Y por lo tanto los atacaban a un extremo tal que hubo que segregarlos y llevarlos a otras celdas, separarlos de la prisión, de la población regular. Esto fue lo que nos llevó a querer o a presentar este plan que hoy en día existe en el mundo. Pero sí, volviendo a lo que el coloquio en sí es, sí guardamos prisión y sí la prisión justificada por... ya terminamos. No quiero extenderme mucho, hay mucho más que hablar. Como les dije anteriormente, la historia no permite brevedad, pero quiero ser breve porque llevamos ya tiempo, y que lo que sí quiero terminar diciéndoles que la libertad de Cuba está a la mano. Así como la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios está a la mano, la palabra de Dios y la palabra mía sería que decirles a ustedes que en estos momentos la libertad de Cuba está a la mano. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Gracias, Aida. Gracias.